Señorita, gané la apuesta. Qué tremendo lío armaste en ese mundo. Nunca pusimos reglas en esta apuesta. Veo que tenemos invitados mirones. Señorita, ¿quiere que me deshaga de estos mirones? No es necesario. Mándalos como espectadores a la siguiente historia. A la orden. Autora. ¿Quién diría que me tocaría estar en un drama de esos chinosos, donde tienes que escoger entre el amor y el dinero? A mi izquierda, una novia más fría que el infierno, a mi derecha, 10 millones como compensación por la ruptura. El padre de mi novia, un CEO de esos que caminan como si el suelo les debiera dinero, me puso a elegir. Ante semejante dilema, no lo pensé ni un segundo, escogí el dinero. Solo un masoquista, o un protagonista con sistema, se quedaría con un bloque de hielo que ni un lanzallamas derrite. 3 meses después, mientras disfrutaba del sol en una playa extranjera, recibí un mensaje de mi ex prometida: si no vuelves enseguida, ya no te hablaré nunca más. Vuelve ahora mismo. Retrocedamos al momento de la ruptura. Lin Jin, aquí tienes 10 millones. Aléjate de mi hija. Miré el cheque y luego a Liu Guoxion, presidente del grupo Liu y padre de mi novia, Liu Ruyan. Su mirada destilaba ese desprecio de clase alta tan ensayado que parece que toman cursos de mirada de superioridad, tipo de los CEO dominantes. Para él, yo no era más que un niño rico inútil. Pero antes de aceptar el dinero con la elegancia de un profesional del ocio, me detuve. Miré al vacío, justo donde sabía que los lectores estarían mirando. Lin Jin, un momento. Paren la historia. Sistema. Dioses de la trama. O quien sea que esté lucrando con mi sufrimiento. ¿Por qué demonios mi novia tiene que llamarse Liu Ruyan? De repente, apareció frente a mí una pantalla flotante color azul. Sistema, tienes razón, unidad de carbono número 402. Tu observación ha sido registrada. Por cierto, luces genial siendo humillado. Lin Jin, unidad de carbono. Me llamo Lin Jin. Y no me ignores. ¿Por qué Liu Ruyan? ¿Sabes cuántas historias usan ese nombre? Está más gastado que el botón de saltar anuncio en YouTube. Es el cliché definitivo de novia fría. Sistema, qué tierno, el personaje ficticio ha desarrollado conciencia literaria. Liu Ruyan es elegante, evoca misterio, algo así como Lucía de este lado del charco. Lin Jin, ¿de qué charco hablas? Estamos en un drama de CEOs en China. Pero si cruzas el charco que dices, espero te ahogues en él. Sistema, error de traducción, ignora eso. El punto es que el nombre venía en oferta dentro del pack exnovias problemáticas e infieles. 50% de descuento si la trama incluía divorcio dramático. Lin Jin, oferta mis polainas. Tengo amigos programadores que quieren conocerte y borrarte con un script de limpieza masiva. Sistema, cargando sarcasmo. 99%. Vaya, amenazas. Qué original. Haré un ajuste para que dejes de llorar sobre la cuarta pared. Pero cuidado con lo que deseas, pedazo de píxeles. Lin Jin, así me gusta. Eficiencia. Dame un nombre con estilo, nada de clichés. Sistema, perfecto. Te daré algo inolvidable, tan genérico que los lectores lo olvidarán en el próximo párrafo. Disfruta tu identidad personalizada. Ja ja ja. La pantalla se desvaneció con estática burlona. Volví a la realidad. Liu Guoxion me miraba como si hubiera sufrido un derrame cerebral por mirar al vacío demasiado tiempo. Entonces, ¿aceptas los 10 millones, Juan Pérez?, dijo de repente. Me quedé helado. Miré a la cámara. Juan Pérez, sistema. Te voy a desinstalar a patadas. Sistema, basta de quejas. El tiempo de pantalla es caro. Regresemos a la trama con los nombres cambiados. Buena suerte, Juan Pérez. Ja ja ja. La carcajada digital me dejó los oídos zumbando. Sacudí la cabeza para recuperar la compostura frente a mi ex suegro, que me miraba como si tuviera un cortocircuito cerebral. Según la trama original, aquí debería romper el cheque y declarar que mi amor por Ruyan era sincero, iniciando 300 capítulos de Tú me persigues y yo escapo. Sistema, qué optimista. Lamento informarte, Juanito, que esta novela tiene 337 capítulos de puro relleno y sufrimiento. Yo apenas he adaptado 35.
Prepárate, que queda un largo camino. Juan Pérez, 337 capítulos. Ni que fuera una enciclopedia. Más vale que me dejes solo con esos 35 capítulos, sistema de cuarta. Yo me voy con mis 10 millones. Sistema, lo que tú digas. Juan Pérez. Ja ja ja. Juan Pérez, hijo de la gran fruta. Me pusiste nombre de cobrador de seguros. Te voy a desfragmentar el disco duro. Regresando a la historia. El problema es que yo no soy el dueño original de este cuerpo. Soy un pobre diablo que transmigró a este libro hace 3 meses. En mi vida anterior trabajé como esclavo corporativo hasta el agotamiento, así que mi único sueño ahora es convertirme en un niní profesional. Que alguien me diera 10 millones por dejar a una mujer que ni me quería, y que además me despreciaba, regalándome de paso la libertad. Eso no era un insulto, era una bendición caída del cielo. Sin dudarlo, extendí 2 dedos, tomé el cheque con elegancia y lo levanté hacia la luz para verificar la cifra. Presidente Donato, dije con una sonrisa perfecta de comercial de pasta dental, es usted un hombre de honor. La expresión de don Donato se congeló. Todas las frases insultantes que tenía preparadas, como he conocido a muchos tipos como tú o no seas malagradecido, se le quedaron atoradas en la garganta. Probablemente pensó, sistema, este personaje genérico no sigue la trama. No le di tiempo a reaccionar. Me puse de pie y me ajusté el traje caro. Fue un placer hacer negocios con usted. Por favor, dígale a la señorita María que no soy digno de ella y que me retiro voluntariamente. Ah, y para evitar que me busque, planeo vivir fuera del país un tiempo. No sé cuándo volveré. Me di la vuelta con estilo, dejándole a don Donato una espalda llena de misterio. Detrás de mí, escuché el golpe seco de una taza de té contra la mesa. Yo estaba radiante, 10 millones en el bolsillo. Adiós a los imperios comerciales, a los matrimonios por conveniencia y a las prometidas iceberg. Hola, sol del país N y playas de Narnia. Mi capacidad de ejecución es impecable. Al día siguiente de recibir el dinero, ya estaba en un jet privado. Sí, aunque el dueño original era un inútil, su familia tiene tanto dinero que un jet privado es como una bicicleta compartida, escaneas un código y te vas. Le dejé todos mis asuntos nacionales a mi mano derecha, Rigoberto Rigo Martínez, un adicto al trabajo. Rigoberto, tú encárgate de la empresa. Mantén el rumbo general y decide tú las decisiones. Solo tengo una condición, no me molestes. La voz de Rigoberto al teléfono sonó tan calmada como siempre, incluso con un toque de emoción. Entendido, jefe. Misión cumplida. No dudaba de su capacidad. Lo recluté antes de que empezara la historia original. Mi única orden fue, haz lo tuyo y gana todo el dinero que puedas, si pierdes, yo pago. Resultó que, si le das un escenario, es capaz de conquistar el mundo. En estos 3 meses, no solo mantuvo todo en orden, sino que atacó a varios competidores, haciendo que las acciones de la empresa subieran como la espuma. Incluso se volvió tendencia con un hashtag. ¿Almohadilla el presidente Juan aún no se ha levantado? Todo empezó porque un periodista financiero quiso entrevistarme. Rigoberto respondió sin expresión. El jefe sigue durmiendo, no se ha levantado. El periodista pensó que era una excusa y volvió al día siguiente. Rigoberto repitió. El jefe aún no se levanta. Así pasó el tercer y cuarto día, hasta que se volvió un meme. Los accionistas compraban acciones como locos mientras bromeaban en redes, mientras el jefe no se levante, las acciones irán al cielo. Yo, tumbado en una hamaca en el país N, bebiendo agua de coco fría, sentía que había alcanzado la cima de la vida. Esto sí es vivir, abdominales marcados, chicas en la playa y dinero infinito. ¿Mi ex prometida? Ya la había olvidado. Nuestra relación era más un contrato comercial que otra cosa, nos juntaron por compromiso familiar. Ella me despreciaba por vago y a mí me aburría su frialdad. Romper fue un alivio para ambos. Pensé que nunca volveríamos a cruzar caminos, hasta que una tarde, mientras disfrutaba del sol, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, breve y directo. ¿A qué parte del mundo te largaste? Ese tono, esa prepotencia, esa forma de cuestionar como si fuera la dueña de todo. La cara gélida de María apareció en mi mente. Me quedé helado 3 segundos, luego tiré el teléfono a un lado y seguí tomando el sol. No es mi problema.
Ya terminamos, cuentas saldadas. Sin embargo, subestimé su persistencia. Media hora después, sonó mi teléfono personal. Era Rigoberto. Jefe, tenemos un problema. Su voz, por primera vez, sonaba agitada. ¿Estamos en bancarrota?, pregunté sin darle importancia. Es peor que eso, respondió tras respirar hondo. La señorita María ha reservado un avión privado y viene hacia el país N con su asistente y guardaespaldas. Me incorporé de golpe en la hamaca, sintiendo un escalofrío. ¿A qué demonios viene? La voz de Rigoberto se volvió extrañamente tensa. Dice que viene a atraparlo y llevarlo de vuelta para cumplir con el compromiso matrimonial. Nota del sistema: esta historia se parece a esas donde el transmigrado huye de su esposa y al final ella lo arrastra de vuelta, mientras puede leerle la mente, jaja. ¿Pero qué dice? ¿No acepté ya los 10 millones por la ruptura? ¿Acaso don Donato no se lo dijo? El compromiso ya está. La señorita Campos asegura que esa fue una decisión unilateral de su padre y que ella no está de acuerdo, interrumpió Rigoberto. Además, ha movido sus influencias para congelar parte de sus activos en el extranjero y ha localizado su posición. Dice que no tiene escapatoria. Me quedé mirando el azul profundo del mar, sintiendo por primera vez que el sol del país N quemaba demasiado. ¿Está loca esta mujer? Sin perder tiempo, le ordené a Rigoberto que investigara qué estaba pasando realmente. Pronto llegó la información. Resulta que don Donato, por pura vergüenza, nunca le contó a su hija lo del soborno. Simplemente dijo que yo había roto el compromiso por complejo de inferioridad y que me había largado del país. Al principio, a María no le importó, para ella, que un playboy como yo desapareciera era un alivio. El problema fue su abuelo. Él y mi abuelo eran mejores amigos y consideraban este compromiso algo sagrado. Al enterarse de la ruptura, el viejo casi se infarta y lanzó una orden absoluta: traigan a Juan de vuelta o váyanse olvidando de la herencia familiar. Así, María, la heredera perfecta entrenada desde la cuna, se topó con el primer gran fracaso de su carrera. Podía no importarle yo, pero no podía permitirse perder el grupo Campos. Por eso venía ahora, con una aura asesina, dispuesta a capturarme. Jefe, el avión de la señorita Campos aterriza en 2 horas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó Rigoberto, recuperando su calma profesional. He activado el plan de emergencia. Tengo una identidad nueva y una ruta lista para trasladarlo a Sudamérica de inmediato. No hace falta, lo interrumpí. ¿Por qué tendría que huir? Yo recibí el dinero legalmente, todo esto fue idea de su padre. Además, esto es el extranjero, no es su territorio. ¿Qué va a hacer, secuestrarme? No solo no voy a huir, voy a ir al aeropuerto a recibirla. Quiero ver qué pretende esta mujer. 2 horas después, en la salida VIP del aeropuerto, estaba apoyado en un Lamborghini amarillo chillón recién alquilado. Llevaba una camisa de flores escandalosa, pantalones cortos de playa, gafas de sol y una brizna de hierba en la boca. Mi imagen gritaba vago y libertino por los 4 costados. Pronto, un grupo de hombres de traje negro rodeó a una figura que salía de la terminal. A la cabeza iba ella, traje blanco impecable, cabello recogido sin un solo pelo fuera de lugar y unas gafas de sol que cubrían media cara. Emanaba un aura de no te acerques tan poderosa que, incluso a 10 metros, sentí su frío familiar. Me localizó al instante y caminó directo hacia mí. Sus guardaespaldas intentaron adelantarse, pero ella los detuvo con una sola mirada. Se plantó frente a mí, se quitó las gafas y reveló unos ojos tan fríos como un lago congelado. Su rostro era, objetivamente, una obra de arte, pero su expresión podía congelar a cualquiera. Juan, dijo con la misma frialdad que la caracterizaba. Vaya, señorita Campos, ¿cuánto tiempo?, saludé con pereza, masticando la brizna de hierba. ¿Qué viento la trae por aquí? ¿Viene a hacer negocios? Ignoró mi sarcasmo. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente ante mi vestimenta. Vuelve conmigo, ordenó. ¿Volver? ¿A dónde?, fingí sorpresa. Señorita Campos, ¿no habíamos terminado ya? Su padre me dio 10 millones para que me alejara de usted. Recalqué bien lo de los 10 millones. Sus pupilas se contrajeron violentamente, evidentemente no lo sabía. Me miró con una mezcla de duda y escrutinio. ¿Qué has dicho? Digo que su padre,
el gran don Donato Valderrama Campos, me pagó 10 millones hace 3 meses para que me largara, respondí rascándome un oído con indiferencia. Yo ya acepté el dinero y ya me fui. ¿Ahora vienes tú a buscarme? ¿Quieres romper el trato? Una empresa tan grande como el Grupo Campos no debería ser tan informal con sus contratos, ¿no? El rostro de María pasó de un blanco gélido a un gris férreo, y de ahí a una palidez extrema. Apretó los labios y su pecho subió y bajó con fuerza, estaba sufriendo un impacto interno masivo. Yo me limité a disfrutar del espectáculo de su expresión. Sin embargo, no tardó en recuperar la compostura, aunque su mirada era ahora más afilada que nunca. Te devolveré el doble de esa cantidad, dijo con una voz gélida. Ahora, vuelve conmigo al país. El compromiso continúa. Solté una carcajada de pura indignación. Señorita Campos, ¿se ha confundido de persona? Esto no es un tema de dinero, es un tema de principios y dignidad. Su padre me da dinero para que me vaya, y ahora usted me da dinero para que vuelva. ¿Qué cree que soy? ¿Una mascota que viene y va cuando silban? Mi plan era provocarla, hacer estallar el conflicto para que entendiera que yo no era alguien a quien pudiera manipular a su antojo. El rostro de María se ensombreció aún más. Probablemente nunca nadie le había hablado así en su vida. Juan, no tengo tiempo para perderlo contigo, dio un paso al frente, liberando toda su presencia dominante. Es la orden del abuelo. Tienes que volver conmigo. De lo contrario, no me culpes si dejo de ser amable. Ah, sí. ¿Y cómo piensa dejar de serlo? Arqueé una ceja. ¿Secuestrarme en territorio del país N? Señorita Campos, le aconsejo que se informe sobre cómo reaccionan las autoridades por aquí. Nos quedamos ahí, enfrentados en la entrada del aeropuerto, atrayendo las miradas de medio mundo. Justo en ese instante, una voz dulce y llena de sorpresa llegó desde un costado. Juan. ¿De verdad eres tú? Me giré y vi a una chica con un vestido blanco y cabello largo hasta la cintura corriendo hacia mí. Tenía un rostro puro y dulce, como el de un ángel, con una sonrisa tan radiante como el sol del país N. Era Dulce María García, la verdadera protagonista femenina del libro original. Ella era uno de mis objetivos al venir aquí. Según la trama, el protagonista debía tener un encuentro fortuito con ella en este país para iniciar una historia de amor romántica. Aunque no me interesa seguir el guión al pie de la letra, siempre es mejor tener un amigo que un enemigo. Además, el trasfondo familiar de Dulce está un nivel por encima del de María. Dulce María, qué coincidencia. ¿Tú también estás en Los Ángeles? Inmediatamente puse mi mejor sonrisa entusiasta y le di un abrazo amistoso. Ella correspondió brevemente y luego se apartó un poco para mirarme con ojos brillantes. Sí, vine para una exposición de arte. ¿Y tú? ¿Estás de vacaciones? Su presencia disipó al instante la tensión del ambiente. Su aura cálida y luminosa contrastaba brutalmente con la frialdad de María. Pude sentir cómo la mirada de María caía como un cuchillo sobre mi mano, que aún descansaba en el hombro de Dulce María. Vine a despejar la mente, dije sonriendo, dejando mi mano sobre el hombro de Dulce María a propósito. Ven, déjame presentarte. Ella es la señorita María, mi ex prometida. Luego me giré hacia María, y ella es Dulce María, mi buena amiga. Remarqué con fuerza las palabras exprometida y buena amiga. Dulce María saludó cortésmente, pero María solo asintió con frialdad, sin quitarme la vista de encima. Sus ojos gritaban, quita tus garras de ahí. Pero no lo hice. Al contrario, apreté suavemente el hombro de Dulce María. Dulce María, ¿dónde te hospedas? ¿Quieres que te lleve? Claro. Estaba preocupada porque no encontraba taxi, mientras ella aceptaba encantada. Sube, le hice un gesto de invitación y le abrí la puerta del copiloto del Lamborghini. En ningún momento volví a mirar a María. Mientras me alejaba con Dulce María, vi por el retrovisor que María seguía en el mismo lugar, con una cara tan sombría que parecía que iba a llover. Sabía que esto no terminaría aquí, pero me daba igual. Que venga lo que tenga que venir, el juego acaba de empezar. Esa chica de antes daba un poco de miedo, dijo Dulce María en el coche, llevándose una mano al pecho. Dijiste que es tu ex prometida, ¿pasó algo entre ustedes? Nada, solo un pequeño conflicto de negocios, respondí restándole importancia. No quería involucrarla en mis líos con María. Dulce María fue lo suficientemente discreta para no preguntar más.
Se quedó mirando el paisaje por la ventana. Su perfil era tan perfecto como un cuadro, no por nada era la protagonista. Tenía un aire limpio y reconfortante. ¿Dónde es la exposición de la que hablabas? En el Getty Center, inaugura mañana, dijo con ojos brillantes. Es la muestra individual de mi pintor favorito, la he esperado por mucho tiempo. Ah, sí. Qué casualidad, yo también tengo una invitación, solté como si nada. En realidad, Rigoberto me había conseguido la invitación con antelación. Sabía que ella iría y necesitaba crear encuentros fortuitos. Para vivir tranquilo en este mundo, el dinero no basta, se necesitan contactos poderosos, y la familia García es la pieza clave de mi plan. Charlamos de todo, arte, comida, viajes. Dulce María era una excelente conversadora. El tiempo voló y pronto llegamos a su hotel. La ayudé con el equipaje y ella me sonrió desde la entrada. Juan, gracias por lo de hoy. ¿Quieres subir a tomar un café? Mejor otro día, decliné con amabilidad. Aunque me caía muy bien, había que mantener las distancias, subir a la habitación de una chica que acabas de conocer no sería apropiado. Dulce María se vio un poco decepcionada, pero recuperó la sonrisa enseguida. Entonces, nos vemos mañana en la exposición. Nos vemos. La vi entrar al hotel y arranqué. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando un Bentley negro se emparejó conmigo. El cristal bajó, revelando el rostro de hielo de María. Detén el coche, soltó con frialdad. Ni le hice caso. Pisé el acelerador y el Lamborghini rugió, disparándose hacia adelante. El Bentley no cedió, y protagonizamos una persecución por las calles del país N. Finalmente, en un semáforo en rojo, su gente bajó del coche y bloqueó mis puertas por ambos lados. María descendió, caminó hasta mi ventanilla y golpeó el cristal. No me quedó más remedio que bajarlo. Gran Presidenta Campos, ¿qué quiere ahora? ¿Sabe que esto es muy peligroso? ¿Quién es esa mujer?, preguntó sin rodeos, con una mirada afilada como la de un halcón. ¿Qué mujer?, me hice el tonto. Juan, su voz subió de tono, cargada de furia reprimida. No me vengas con cuentos. Esa Dulce María de hace un momento, ¿qué relación tienes con ella? Una relación de amigos, ¿qué más va a hacer?, respondí encogiéndome de hombros. Señorita Campos, ¿no se está metiendo donde no la llaman? Ya rompimos. Con quién decida salir o de quién me haga amigo no es asunto suyo, ¿verdad? He dicho que no acepto la ruptura, soltó con terquedad. Mientras el compromiso no se disuelva formalmente, sigues siendo mi prometido. Te advierto, aléjate de esa mujer. Su sentido de posesión y control era simplemente irracional. Solté una carcajada burlona. María, ¿acaso olvidaste que eras tú la que más quería romper el compromiso? ¿Cómo es que ahora que yo me retiro voluntariamente, no te gusta? ¿Qué clase de fetiche extraño es este? Se quedó muda, sin saber qué responder. Era cierto, antes me evitaba como a la peste, y ahora viajaba miles de kilómetros para perseguirme y exigirme que fuera su prometido. ¿Por qué? ¿Por qué soy guapo? ¿O por qué le divierte que la haga enfurecer? Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Dulce María. A propósito, puse el altavoz frente a María y contesté. Hola, Dulce María, ¿qué pasa? Mi voz era tan dulce que empalagaba. Al otro lado, la voz de Dulce María sonaba tímida y expectante. Juan, olvidé preguntarte, ¿estás libre esta noche? Me gustaría invitarte a cenar, como agradecimiento por traerme hoy. Claro que tengo tiempo, acepté sin dudar. Solo dime dónde nos veremos más tarde. Genial. Entonces te envío la ubicación. Chao. Colgué y le dediqué una sonrisa provocadora a mi exprometida, cuyo rostro estaba ya más negro que el fondo de una olla. Lo siento mucho, señorita Campos, pero ya tengo planes. No tengo tiempo para jugar con usted. Haga que sus guardaespaldas se aparten, tengo una cita con una belleza. Subí la ventanilla sin darle más importancia. El semáforo se puso en verde y salí disparado, dejando atrás una nube de polvo. Por el retrovisor vi a María temblando de rabia en el mismo sitio. ¡Qué satisfacción! La cena con Dulce María fue en un restaurante de 3 estrellas Michelin con un ambiente elegantísimo. Ella llevaba un vestido largo color lavanda que resaltaba su piel blanca y su aire etéreo.
Nos sentamos junto a la ventana, con una vista espectacular de las luces de Los Ángeles. Prueba esto, dijo Dulce María sirviéndome un trozo de bacalao con los palillos de servicio. Es el plato estrella de la casa, está riquísimo. Gracias. Me di cuenta de que Dulce María era una chica que cuidaba mucho los detalles. Recordaba que no me gusta el cilantro, cortaba con cuidado su filete en trozos pequeños y escuchaba con una sonrisa tranquila mientras yo hablaba. Estar con ella era como recibir una brisa cálida de primavera, cómodo y reconfortante. Comparado con María, donde el aire siempre está bajo cero y la comida sabe a cartón. Juan, dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Tú y tu ex prometida tienen algún malentendido? ¿Por qué lo preguntas? Siento que la forma en que te mira no es la de alguien que te odia, analizó con seriedad. Había furia en sus ojos, pero también resentimiento y algo más que no logro descifrar. En fin, era muy complejo. Me quedé pensativo. Si hasta una observadora externa como ella lo notaba, era obvio que la actitud de María era extraña. Pero me daba pereza indagar. Para mí, ya no teníamos nada que ver. Tal vez es odio nacido del amor, bromeé. Dulce María soltó una carcajada, con sus ojos curvándose como lunas crecientes. ¡Qué bromista eres! La cena fue un éxito. Después la llevé de vuelta a su hotel, pero al llegar, ella no bajó de inmediato. Se giró hacia mí y sus ojos, bajo la tenue luz del interior del coche, brillaban con una intensidad especial. Vendrás mañana a la exposición, ¿verdad? Por supuesto, le aseguré. Trato hecho. Ella me extendió su dedo meñique. Me quedé helado un segundo, pero luego sonreí y entrelacé el mío con el suyo. Trato hecho. Sus yemas estaban cálidas y suaves, fue una sensación agradable. Solo entonces sonrió satisfecha, se desabrochó el cinturón y bajó del coche. Buenas noches. Buenas noches. La vi entrar dando saltitos al vestíbulo del hotel y mi estado de ánimo se elevó, pero la alegría no duró mucho. Al llegar a mi propio hotel y pasar la tarjeta en la puerta, sentí que algo no iba bien. Había alguien en la habitación. Cerré la puerta tras de mí y me puse en posición de defensa. ¿Quién anda ahí? Clic. Las luces de la sala se encendieron. María estaba sentada en el sofá con un camisón de seda, sosteniendo una copa de vino tinto y mirándome con frialdad. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Cómo demonios había entrado? ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz grave. Esperándote. Agitó la copa, haciendo que el líquido rojo trazara curvas seductoras en el cristal. ¿Te has divertido? Su tono era tranquilo, pero detecté un matiz peligroso. María, allanar una propiedad privada es un delito. Esto no es propiedad privada, dijo con indiferencia. Acabo de comprar este hotel. Ahora soy tu casera. Empecé a perder la paciencia. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Quiero hablar contigo. Dejó la copa, se levantó y caminó hacia mí. Era alta y, con los tacones, casi me miraba a los ojos. A medida que se acercaba, una fragancia fría y limpia inundó mi nariz. Se detuvo frente a mí, con una mirada ardiente. Juan, ¿podemos empezar de nuevo? Dudé si mis oídos me estaban engañando. ¿María me estaba pidiendo volver? Eso tenía menos probabilidades de ocurrir que un choque entre Marte y la Tierra. ¿No tendrás fiebre? No pude evitarlo y extendí la mano para tocar su frente. Estaba helada. Ella no se apartó, al contrario, dejó que mi mano se quedara ahí. Sus pestañas eran largas y temblaban ligeramente, como dos mariposas asustadas. No estoy bromeando, su voz era suave, casi suplicante. Antes me equivoqué. Te ignoré, pero no volverá a pasar. Intentaré conocerte y tratarte bien. Miré su rostro tan cerca del mío y sentí una sensación irreal. ¿Era esta la altiva presidenta Iceberg? ¿Qué clase de shock había sufrido? ¿Tanto la presionaba el abuelo Campos? ¿O es que? De pronto, un destello de lucidez me trajo un detalle que había ignorado de la novela original. Al final del libro, para añadir drama, la autora le dio a María un atributo oculto, siempre había estado enamorada del protagonista en secreto. Pero, criada para ser la heredera, reprimió sus emociones y no sabía cómo expresarlas, por eso se comportaba de forma fría y retorcida. Me despreciaba porque sentía que yo no estaba a la altura de la imagen perfecta que tenía en su cabeza.
Y cuando empecé a mostrar mi verdadero encanto con Dulce María, se arrepintió profundamente y comenzó a perseguirme con locura. Nota del sistema, vaya, qué loco debe estar esa autora por escribir semejante basura, ja ja ja. Nota de la autora, por supuesto, mantener la historia igual sería tedioso. ¿Será que mi llegada adelantó los acontecimientos? El hecho de que me llevara el dinero y me acercara a Dulce María la estimuló, activando antes de tiempo el modo persecución desesperada del exprometido. Miré esos ojos gélidos que ahora mostraban una pizca de vulnerabilidad y desconcierto. De repente, esto se puso interesante. Señorita Campos, no me creo ni una palabra de lo que dice. Retiré mi mano y di un paso atrás, marcando distancia. Sé perfectamente qué tipo de persona es. Orgullosa, arrogante y nunca me ha respetado. Que venga ahora a decir que va a tratarme bien. ¿Acaso cree que soy tonto? Quería romper su máscara y ver cuánto tiempo aguantaba el papel. Ante mi franqueza, un rastro de humillación cruzó el rostro de María y se mordió el labio inferior. Parecía estar tomando una decisión interna sumamente difícil. Respiró hondo, como si estuviera acumulando un valor inmenso. Admito que antes me porté mal, dijo con la voz temblorosa. Fui demasiado presumida y no supe ver tus virtudes. Pero Juan, las personas cambian, no puedes darme una oportunidad más. Su postura era tan humilde que me dejó desconcertado. ¿De verdad esta era la misma María que siempre me miraba por encima del hombro? ¿Una oportunidad? Solté una carcajada fría. Señorita Campos, ¿acaso olvidó quién fue la que juró ante todos sus mayores que preferiría casarse con un mendigo antes que conmigo? ¿Quién me miraba como si fuera basura cada vez que intentaba acercarme? Ahora vienes a pedirme una oportunidad, pero ya es tarde. Cada palabra era un cuchillo clavándose en su orgullo. Eran recuerdos del dueño original del cuerpo, un vago, sí, pero que realmente sentía algo por ella, y solo recibió desprecio a cambio de su entusiasmo. El rostro de María se volvió cada vez más pálido y empezó a temblar ligeramente. Es que yo en ese entonces, intentó explicar, pero no sabía por dónde empezar. ¿Es que qué? Es que no decías lo que sentías. La presioné, avanzando un paso. María, guarda tus discursos hipócritas. Si estás aquí es solo por la presión de tu abuelo y para asegurar tu puesto como heredera. No me amas, solo amas el poder y tu estatus. No es cierto, gritó finalmente, incapaz de contenerse. No es por mi abuelo, es por... Se detuvo en seco. Sus hermosos ojos se nublaron y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas como perlas de un collar roto. Me quedé helado. La María que yo conocía, la reina altiva, estaba llorando. Admito que, por un segundo, mi resolución flaqueó. Las lágrimas de una mujer hermosa tienen un poder destructivo, pero la razón venció rápidamente al sentimiento. No podía ablandarme. Si lo hacía, me arrastraría de nuevo a ese pantano y mis planes de retiro, las chicas de la playa, mi nuevo hogar, todo se iría al traste. Llorar no te servirá de nada, dije endureciendo el corazón. María, te lo diré claro, lo nuestro terminó. Los 10 millones que me dio tu padre son mi pago por la ruptura. De ahora en adelante, cada quien por su lado. No tenemos nada que ver. Me di la vuelta para salir de la habitación, pero ella me agarró de la muñeca desde atrás. Su mano estaba helada y apretaba con tanta fuerza que sus uñas se enterraban en mi piel. Juan, no te vayas, suplicó con la voz rota. ¿Qué es lo que quieres? Te daré lo que sea, dinero, estatus, acciones de la empresa, lo que pidas, pero vuelve conmigo. Me solté de su agarre y la miré a los ojos. No quiero nada, sentencié palabra por palabra. Solo quiero mi libertad. Mi determinación fue la gota que colmó el vaso, destruyendo lo que quedaba de su fachada y su fortaleza. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos mientras dejaba escapar un sollozo ahogado y desgarrador. No me detuve. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás, mientras escuchaba su grito desesperado a mis espaldas. Juan, eres un idiota. Pasé toda la noche sentado en un sofá del vestíbulo del hotel. Rigoberto me llamó varias veces preguntando si necesitaba refuerzos. Jefe, solo diga una palabra y envío a alguien para que escolte a la señorita Campos de vuelta al país. No hace falta, respondí. María era molesta, pero no una criminal. Además, la conocía, es una mujer extremadamente orgullosa.
Haber bajado la guardia para suplicarme ya era su límite, después de este rechazo tan despiadado, seguramente se daría por vencida. A la mañana siguiente, con unas ojeras enormes por no haber dormido, me dirigí directamente al Gary Center. Al llegar a la entrada, vi a Dulce María esperándome. Hoy llevaba un vestido amarillo con flores pequeñas y el cabello recogido en unas trenzas adorables, se veía tan dulce y fresca como un melocotón recién cortado, de esos que dan ganas de morder. «Juan, viniste», exclamó saludando con entusiasmo en cuanto me vio. «Buenos días», le sonreí. «¿Por qué tienes tan mala cara?» «¿No dormiste bien?», preguntó acercándose con preocupación. «No es nada, tomé un poco de café ayer y me dio insomnio, inventé cualquier excusa». «Entonces, después de la exposición, te invito a un spa». «Es muy relajante», dijo con ternura. Entramos juntos a la sala. La exposición era enorme, con obras de maestros de talla mundial. Dulce María sabía mucho de arte, mientras caminábamos, me explicaba en voz baja las historias y técnicas detrás de cada cuadro. Aunque yo no entiendo nada de arte, escucharla era un deleite. Su voz sonaba como el agua cristalina de un manantial, y ver cómo sus ojos brillaban de admiración al hablar de sus pintores favoritos me hizo pensar que ella es quien realmente merece ser la protagonista. Pura, bondadosa y radiante, como un rayo de luz que ilumina a todos. No como María, un bloque de hielo milenario que solo sirve para congelar a los demás. Caminamos por mucho tiempo hasta que el estómago de Dulce María soltó un rugido. Ella sacó la lengua, avergonzada. «Tengo hambre». Su gesto me hizo reír. «Vamos, te llevaré a comer algo delicioso». Le tomé la mano y salimos de la sala. Su mano era pequeña y suave, encajaba perfecto en la mía. Ella pareció notar el gesto de intimidad, sus mejillas se tiñeron de rojo, pero no se soltó. Sin embargo, justo cuando íbamos a cruzar la puerta, un invitado inesperado nos bloqueó el paso. Era María. Se había cambiado a un traje formal negro, muy profesional, y aunque iba perfectamente maquillada, no podía ocultar la hinchazón y el cansancio en sus ojos. Unas gafas de sol enormes cubrían la mitad de su rostro, haciéndola lucir más fría y distante que ayer. Su mirada cayó instantáneamente en nuestras manos entrelazadas. En ese segundo, sentí como la capa de hielo que intentaba aparentar se agrietaba por completo. «Maldita sea, esta mujer es como una sombra que no se despega», pensé para mis adentros. Pero en lugar de soltarme, apreté más fuerte la mano de Dulce María y la atraje un poco hacia mi espalda, en un gesto protector. Dulce María, algo inquieta, intentó retirar la mano. «Juan, tal vez yo», susurró, pero no la dejé terminar. Con una mirada le indiqué que se quedara tranquila. La vista de María, como dos espadas de hielo, se clavó en nuestras manos unidas. «Suéltala». Su voz estaba terriblemente ronca, como papel de lija raspando un cristal, había perdido toda su elegancia habitual. «¿Y por qué tendría que hacerte caso?», solté una carcajada burlona, sosteniéndole la mirada. «María, te lo repito, ya no tenemos nada que ver. ¿Con qué derecho vienes a darme órdenes? ¿Como mi ex prometida?». Ese título, junto con los 10 millones, caducó hace mucho. Juan dio un paso al frente con el pecho agitado. Sus ojos, tras las gafas, me taladraban. ¿De verdad tienes que tratarme así? ¿De verdad necesitas a esta mujer para hacerme enfurecer? ¿Hacerte enfurecer? Me parece que te tienes en muy alta estima, respondí como si hubiera escuchado el chiste del siglo. No estoy tan desesperado. Dulce María es mi amiga y la valoro mucho. Te advierto, aléjate de ella y deja de acosarnos. Mis palabras avivaron el fuego. Algunos transeúntes empezaron a detenerse para observar la escena, murmurando y señalando. ¿Crees que bromeo? Puedo hacer que no logres quedarte ni un día más en este país, amenazó María, perdiendo finalmente los papeles. Reveló su faceta habitual de mujer poderosa y autoritaria. Justo en ese momento, un hombre mayor, de cabello canoso y vestido impecable, se acercó rodeado de un séquito. Caminó directo hacia mí y me hizo una pequeña reverencia. «Señor Pérez, ¿ha sido de su agrado la exposición de hoy? ¿Ha visto alguna obra que le interese? Solo diga una palabra y haré que lo empaquen para usted de inmediato». El recién llegado era el señor Harrison, director del Getty Center. Él mismo había enviado la invitación a mi hotel, porque nuestro grupo Pérez es uno de los mayores patrocinadores del centro.
Esta es la ventaja de manejar información privilegiada. María pensaba que yo solo era un niño rico inútil que dependía de su familia, pero no tenía idea de las influencias de los Pérez en todo el mundo. Antes de que pudiera responder, el señor Harrison notó la tensión en el ambiente. Miró el rostro desencajado de María y luego a una asustada Dulce María detrás de mí. Frunció el ceño. Señor Pérez, ¿esta dama es?, preguntó con tono neutral pero inquisitivo. No la conozco, respondí con frialdad. Es una mujer loca que apareció de la nada. No deja de acosarnos a mí y a mi amiga, y ha arruinado por completo mi humor para ver la exposición. El rostro del señor Harrison se ensombreció al instante. Hacer enojar al mayor patrocinador era un problema gravísimo. De inmediato, les hizo una señal a los guardias de seguridad que lo acompañaban y ordenó con severidad. Seguridad, escolten a esta señora hacia afuera. Recuerden su rostro, a partir de ahora, no es bienvenida en el Gary Center. 2 guardias corpulentos dieron un paso al frente y sujetaron a María por ambos brazos. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. ¿Saben quién soy?, gritó, perdiendo la calma por completo. Forcejeaba incrédula. Ella, la digna presidenta del Grupo Campos, acostumbrada a ser el centro de atención donde fuera, jamás había sufrido semejante humillación. Sin embargo, los guardias ignoraron sus gritos y la arrastraron hacia la salida. En el forcejeo, sus gafas de sol cayeron al suelo, revelando unos ojos llenos de shock, humillación, furia y una pizca de desesperación. Me clavó la mirada como si quisiera devorarme vivo, pero yo solo le devolví una mirada indiferente. Luego, tomé la mano de Dulce María y me di la vuelta. Vámonos a comer algo rico, dije con naturalidad. Todo el proceso fue fluido y extremadamente satisfactorio. Lectores, ¿no se sintió como una bofetada bien dada? Nota del sistema, vaya, la historia te está favoreciendo más que nunca. Supongo que ayudaré a la villana a tener más protagonismo. Juan, prepárate para la mejor diversión. Cargando los datos de María al sistema, solicitando cambio de rol a. Continuando con la historia. Juan, ¿no habremos sido demasiado crueles?, preguntó Dulce María una vez instalados en el restaurante. Todavía se veía un poco alterada mientras revolvía su limonada. Con los perros rabiosos no se puede ser blando, respondí mientras ponía un trozo de foie gras en su plato. Si cedes, solo se vuelven más agresivos. Si hoy dejo que te intimide, mañana enviará a alguien para secuestrarte. No estaba exagerando, conociendo el nivel de obsesión que María tenía en el libro original, era algo que definitivamente haría. Dulce María se asustó tanto que su carita se puso pálida. No puede ser, no parece ese tipo de persona. Caras vemos, corazones no sabemos, le dije mirándola a los ojos con seriedad. Dulce María, eres demasiado buena. Aléjate de ella, ¿entendido? No dejaré que te haga daño. Mi tono era firme, cargado de un instinto protector indiscutible. Dulce María sintió un calor en el pecho y un tierno rubor apareció en sus mejillas. Bajó la cabeza, comió un trozo de lo que le serví y asintió con un suave «nia». Su obediencia me ablandó el corazón y no pude evitar acariciarle el cabello. Está bien, no pienses más en cosas feas. Come rápido y te llevaré al spa para que te relajes. Sí. Los ojos de Dulce María volvieron a brillar al mencionar el spa. Durante el resto del día dejamos atrás el desagradable incidente con María. En el club más exclusivo del país disfrutamos de un baño de vapor de primera clase. En la habitación llena de neblina cálida, solo quedábamos nosotros 2. Sistema, actualización aprobada. Cargando los datos de María. Nuevo rol asignado. Protagonista. Me encontraba relajado al borde del jacuzzi con los ojos cerrados, vistiendo solo un bañador. Los beneficios de años de gimnasio eran evidentes, mis abdominales marcados y la línea del alba destacaban bajo el reflejo del agua, dándome un aspecto sumamente atractivo. Podía sentir la mirada de Dulce María recorriendo mi cuerpo con una mezcla de curiosidad, timidez y un toque de deseo. Sonreí para mis adentros y abrí los ojos de golpe, atrapando su mirada antes de que pudiera desviarla. Se asustó como un conejito y su rostro se puso tan rojo que parecía que iba a brotarle sangre. Ya terminaste de mirar, la provoqué, acercándome un poco más y susurrándole al oído. ¿Quieres tocarlos? Tienes permiso exclusivo, ¿sabes? Mi voz sonó profunda y magnética, mientras mi aliento cálido rozaba su oreja, que se tornó rosada al instante.
Ella se quedó rígida, sin atreverse a mover un músculo. No, tartamudeó mientras intentaba evitar mi contacto visual. Verla tan pura despertó mi lado más travieso. Tomé su mano y la guié hasta mis abdominales. ¿Y bien? ¿Qué te parece el tacto? ¿Pasan la prueba? Al rozar la firmeza de mis músculos, retiró la mano de golpe como si hubiera recibido una descarga eléctrica, la sensación de calor y dureza la dejó con la mente en blanco. «Eres un pesado», exclamó, tapándose la cara ardiendo mientras me lanzaba una mirada de reproche antes de sumergirse casi por completo, dejando solo su cabecita roja fuera del agua. No pude evitar soltar una carcajada ante su reacción tan tierna. Pero justo cuando el ambiente estaba lleno de burbujas rosas, mi teléfono sonó en el momento menos oportuno. Era Rigoberto. Fruncí el ceño y contesté. Jefe, su voz seguía tan calmada como siempre, aunque con un matiz de satisfacción. El Grupo Campos acaba de lanzar un intento de adquisición hostil contra nosotros. Haré una ceja. ¿Y el resultado? Ya los he repelido, respondió con la misma naturalidad con la que alguien comenta que hace buen tiempo. Aproveché sus brechas de liquidez para vender sus acciones en corto, lo que les ha causado una pérdida de unos 1.000 millones en el mercado europeo. Me quedé en silencio un momento. Entendido, respondí con desdén. En el futuro, no me informes de estas minucias. No interrumpas mi baño. Colgué directamente y miré a Dulce María, que me observaba con curiosidad. Le hice un gesto con el dedo para que se acercara. Ven aquí, continuemos con lo de antes. Ganar así de fácil es una sensación tan simple como, aburrida. La venganza de María llegó más rápido de lo que esperaba, pero fue una estupidez. Probablemente estaba tan cegada por la rabia que no investigó mis recursos y usó todo el peso del Grupo Campos para darme una lección comercial. El resultado fue que se estrelló contra el muro de acero que es Rigoberto. Salió por lana y volvió trasquilada, perdió dinero y prestigio. Aunque 1.000 millones no van a quebrar a un gigante como el Grupo Campos, definitivamente es un golpe que le dará un buen dolor de cabeza a María. Puedo imaginarme su cara al ver el informe de pérdidas. Pero nada de eso me importa ya. Mientras tanto, minutos antes de la llamada de Rigoberto en la empresa Pérez. Sistema, cargando el control mental de Rigoberto, al 99%. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó María. Señorita María, no hay ningún motivo en particular. Solo quise ayudarla un poco, respondió la voz mecánica. ¿Qué ganas con ayudarme? Como le dije hace un momento, lo hago por diversión. Estoy cansado de estas historias donde el protagonista gana y los villanos pierden, dijo la voz metálica. ¿Qué es lo que quieres que haga? Sistema, vinculación exitosa con María. Actualizando al personaje María, de rol de villana a rol de heroína. ¿Qué eres exactamente tú?, preguntó María. Simplemente soy un amigo, que busca que Juan no tenga éxito. Pero Juan es mi prometido, dijo María. Los humanos son realmente graciosos. ¿De verdad cree que su prometido sigue vivo? Permítame aclararle algo. Su universo existe gracias a una entidad. Algunos la llaman Dios, otros autores, y los más paranoicos la llaman sistemas. Pero al final, todo se reduce a alguien que crea estos mundos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué somos personajes escritos? El sistema la interrumpió. Señorita, ¿no notó el cambio tan drástico en su ex prometido? La realidad es distinta. El Juan que usted conocía fue suplantado por otra persona. Digamos que el Juan original sirvió como energía para el nuevo ocupante de su cuerpo. María se quedó atónita. ¿El Juan que conozco, aún está vivo? El sistema se burló. Señorita, le diré algo que nadie más se atreve a decir. Cuando un transmigrador llega a este mundo y toma posesión de un cuerpo, ¿qué cree que ocurre? La esencia original se elimina y se reemplaza. Su prometido ya no existe, lo único que queda es la energía que alimenta al nuevo huésped. Así evitamos que la realidad colapse. Está diciendo que ustedes fueron los culpables de la muerte de Juan, gritó María. Sistema, no. Esta vez no fuimos nosotros. Juan pertenecía a un universo paralelo. Murió allá, pero su deseo de vivir era tan grande que cruzó la barrera de los mundos. A esos los llamamos parásitos, otros los llaman viajeros, reencarnados, transmigrados. Ya con esta explicación debería entender qué le pasó a su prometido original, ja ja ja.
¿Hay alguna manera de que el verdadero Juan regrese?, preguntó María. El sistema guardó silencio unos minutos antes de responder. Existe una forma de que tu prometido original regrese. La trama de este mundo debe reiniciarse, y la única manera de hacerlo es destruir al Juan impostor. Solo así yo, como sistema de este universo, podré resetearlo y volver al punto original, antes de que estos parásitos llegaran. Esto debe quedar entre nosotros dos. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó María. Ya te he preparado el camino. Solo sigue la ruta que te he dado para derribar al parásito. Sistema, se ha completado el control mental de Rigoberto. Sistema, haz que llame a Juan y le diga que tu empresa atacó a la suya, pero que fracasó. Debe hacer que baje la guardia. María, Rigoberto, llama a tu jefe y dile que atacamos a su empresa, pero fallamos. Minutos después. Señorita María, está complacida con mi actuación, dijo la voz de Rigoberto. María, claro. También adquiere toda la empresa Pérez, hazlo de manera discreta. Aún no es el momento. Déjalo jugar un poco más, para luego hacerlo caer en un abismo de humillación. Sistema, manipulación de la trama actualizada. Mientras tanto, con Juan. Dulce María y yo pasamos una semana increíble en el extranjero. Fuimos a Universal Studios y gritamos en lo más alto de la montaña rusa, corrimos tras las olas en la playa de Santa Mónica al atardecer, y pedimos deseos bajo las estrellas en el observatorio Griffith. Nuestra relación se intensificó rápidamente. Aunque no lo habíamos dicho formalmente, nuestros sentimientos eran evidentes. Ella recordaba que me encantaba la comida china e intentó aprender a hacer dumplings, aunque le salieron de formas extrañísimas y terminó con la cara manchada de harina como un gatito. Por mi parte, cuando le dolía la barriga durante su periodo, yo le preparaba torpemente té de jengibre con azúcar moreno y la envolvía en mis brazos. A veces se acurrucaba como un gatito y, a escondidas, estiraba la mano para tocar mis abdominales. Luego, con cara de inocencia, decía, «Ay, lo toqué sin querer». Otras veces yo aprovechaba un descuido para robarle un beso en la mejilla y verla ponerse roja mientras me perseguía para darme un manotazo. Esos días eran tan dulces que sentía que vivíamos sumergidos en un frasco de miel. Llegué a pensar que la vida seguiría así para siempre. María se había convertido en un recuerdo olvidado, no había vuelto a aparecer. Supuse que se había rendido y había regresado a su país para arreglar el desastre financiero que le dejé. Hasta que, una noche, una semana después, acompañé a Dulce María a su hotel. Nos despedíamos con melancolía frente a su puerta. Mañana tengo que volver a casa, dijo tirando de mi manga, con la mirada llena de tristeza. Tan pronto, sentí un vacío en el pecho. Sí, asuntos familiares, levantó su carita para mirarme. Juan, ¿me extrañarás? Claro que sí, tomé su rostro entre mis manos y le di un beso tierno en la frente. En cuanto termine mis asuntos aquí, iré a buscarte. Trato hecho. Extendió su meñique de nuevo. Trato hecho, sonreí mientras entrelazamos los dedos. En ese preciso instante, se escuchó un clic y la puerta de la habitación detrás de nosotros se abrió desde dentro. María, vestida con un camisón de encaje negro, estaba apoyada en el marco de la puerta mirándonos con frialdad. Estaba muy pálida, había adelgazado mucho y su barbilla se veía más afilada, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como cuchillos envenenados o fuegos fatuos. ¿Ya terminaron de jugar? Su voz sonaba ronca, con una locura casi patológica. Juan, ¿de verdad creíste que podías escapar? Dulce María se asustó y se escondió instintivamente detrás de mí. Fruncí el ceño, protegiéndola con más fuerza. María, ¿qué otra locura te dio ahora? ¿Locura? De repente empezó a reírse, una risa estridente y desesperada. Tú me obligaste, Juan. Te daré una última oportunidad, vuelve conmigo, nos casamos, o haré que esta mujer desaparezca para siempre. Su mirada ya no era una simple amenaza, estaba llena de una locura dispuesta a destruirlo todo. Se me hundió el corazón, sabía que no estaba bromeando. Esta mujer había perdido la cabeza por completo. No te atrevas, mi voz se volvió gélida y mi mirada se llenó de intenciones asesinas. No me importaba lo que me hiciera a mí, pero jamás permitiría que dañara a Dulce María. ¿Quieres ver si me atrevo?, rió aún más desquiciada. Sacó un cuchillo de fruta de detrás de su espalda, mientras la punta brillaba bajo la luz.
Lo apuntó directo a su propia muñeca. Juan, contaré hasta 3. O aceptas, o prepárate para recoger mi cadáver. Si muero, las familias Campos y García jamás te dejarán en paz. Veremos entonces cómo vuelas feliz con esta zorrita. Estaba apostando su propia vida para forzar mi rendición, usando el futuro de ambas familias como chantaje. Al ver su rostro deformado por la locura, sentí por primera vez que la situación se me escapaba de las manos. Dulce María temblaba detrás de mí, aferrándose a mi ropa. María comenzó la cuenta regresiva con una mirada decidida. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora, llamar a la policía no servía, no había tiempo, abalanzarme sobre ella era arriesgado por la distancia, ¿y si el susto la hacía cometer una locura? 2. Su voz se volvió más aguda y la mano que sostenía el cuchillo empezó a presionar, dejando una marca roja en su muñeca. Juan, no aceptes, gritó Dulce María llorando desde atrás. No te preocupes por mí, no quiero que sufras humillaciones por mi culpa. Tonta, incluso en este momento estás pensando en mí, sentí un pinchazo de dolor en el corazón. Le apreté su mano fría para tranquilizarla y le di una mirada de consuelo. 3. Justo cuando María estaba por gritar el último número. En el instante en que el filo estaba por rasgar su piel, hablé. Está bien, acepto. Mi voz sonó calmada, absurdamente tranquila. María detuvo su movimiento. Me miró con incredulidad, con una mezcla de éxtasis y sospecha en los ojos. ¿Qué has dicho? He dicho que acepto, repetí. Lentamente, fui soltando uno a uno los dedos de Dulce María, que se aferraban a mí con desesperación. Juan, no, gritaba ella mientras sacudía la cabeza, con las lágrimas rodando como perlas. No la miré. Mantuve la vista fija en María y hablé pausadamente. Volveré contigo y me casaré contigo. Pero debes cumplir una condición. ¿Qué condición?, preguntó con urgencia. Déjala ir, señalé a Dulce María. Deja que regrese a casa a salvo, y ni tú ni la familia Campos volverán a molestarla jamás. María miró a Dulce María con un destello de celos y resentimiento, pero finalmente asintió. Trato hecho. Lo prometo. Júralo. Yo, María, juro que, si vuelves conmigo para casarnos, no tocaré ni un pelo de Dulce María. De lo contrario, que me parta un rayo y tenga una muerte horrible. Solo tras obtener su juramento solté por completo la mano de Dulce María. Me giré para verla, estaba hecha un mar de lágrimas y me partía el alma. Extendí la mano para acariciar su rostro por última vez, pero ella me esquivó. Me miró con una profunda decepción y tristeza. Juan, no pensé que fueras esa clase de persona. Nota del sistema, todo va acorde al plan. Soltó esas palabras y corrió a su habitación, cerrando la puerta con un estruendo que retumbó en mi corazón. Sabía que me había malinterpretado, pensaba que la abandonaba por interés propio o cobardía. No le di explicaciones, porque frente a una loca como María, cualquier aclaración solo pondría a Dulce María en mayor peligro. Bajé la mano que colgaba en el aire y, sin expresión alguna, le dije a mi ex. Vámonos. María soltó el cuchillo y se lanzó a abrazarme. Su cuerpo aún temblaba, pero me apretaba con una fuerza tal que parecía querer fundirme con sus huesos. Juan, por fin eres mío, murmuraba una y otra vez al oído con una alegría enfermiza. Me dejé abrazar, rígido como una piedra. Mi mente seguía fija en la puerta cerrada de Dulce María. Espérame, Dulce María. En cuanto me deshaga de esta loca, iré a buscarte y te explicaré todo. Un mes antes, en la habitación de Dulce María. La penumbra se extendía como un velo. El reloj marcaba la medianoche y cada tic-tac parecía un presagio. De repente, una voz mecánica resonó por toda la estancia. Señorita, ¿le gustaría saber la verdad sobre Juan? Dulce María se estremeció, apretando las sábanas con fuerza. ¿De qué estás hablando?, preguntó, temblando. Soy solo una entidad que odia que los malvados se aprovechen de mujeres buenas como usted. ¿Qué estás diciendo?, murmuró ella, confundida. Hablo de su acompañante. Juan, respondió la voz metálica. ¿Qué quieres decir? Juan es un buen hombre, es mi amigo de la infancia. Es más bondadoso que un pan recién hecho. En ese instante apareció una pantalla azul flotante, iluminando la habitación con un resplandor inquietante. Señorita, déjeme decirle que su amigo de la infancia no es quien usted cree.
Es un impostor que tomó su cuerpo sin escrúpulos, expulsando al verdadero Juan. Mentira. Juan es Juan, ¿cómo puede ser un impostor?, gritó Dulce María, desesperada. Señorita, soy un sistema que protege a los personajes buenos. Jamás le mentiría en algo así. Juan es un transmigrador. Cuando llegó a este mundo, tomó el cuerpo de su mejor amigo. El resto, no puedo decírselo. ¿De qué diablos hablas? Mientes. ¿Cree que es casualidad haberlo encontrado aquí? ¿No ha notado que su comportamiento es distinto al que recuerda? Incluso los últimos eventos. La pantalla mostró imágenes de todo lo ocurrido, gestos extraños, decisiones inesperadas, momentos que no encajaban con el Juan que ella conocía. Entonces, ¿qué pasó con el verdadero Juan?, preguntó Dulce María con la voz entrecortada. Lo lamento, señorita. Según mis datos, el verdadero Juan desapareció por culpa del impostor. Me duelen mis engranajes, no pude salvarlo. Ese sujeto fue demasiado astuto. La voz mecánica lloraba con lágrimas digitales que chisporroteaban en la pantalla. El sistema murmuró para sí mismo, vaya, estos personajes no tienen sentido común. Me pregunto quién escribe estas cosas. Nota de la autora, a mucha gente le encanta este tipo de historias. Además, esto vende, papi. Dulce María se desplomó en el suelo, sollozando. El resplandor azul la envolvía como una prisión invisible. En ese momento, el sistema le propuso un trato. En el presente. En el avión de regreso, María no se separó de mí ni un segundo. Tenía miedo de que escapara, incluso me esperaba en la puerta del baño. Su estado era errático, a veces me sonreía como una niña que acaba de recibir un caramelo, y otras veces entraba en pánico si mi mirada era demasiado fría. No paraba de hablar, contándome cómo habían sido sus últimos 3 meses, a cuánta gente movilizó para buscarme y cuánto le dolió vernos juntos. Juan, desde pequeña me enseñaron que las emociones son una debilidad. Pensé que no necesitaba a nadie, hasta que te fuiste. Me volví loca buscándote. Me di cuenta de que ya me había acostumbrado a tenerte a mi lado, solo con que estés ahí, me siento en paz. Me arrepiento, de verdad me arrepiento de haber sido tan fría. Vuelve conmigo, vivamos bien, te daré todo lo que tengo. Hablaba como si estuviera confesándose en misa. Yo no dije una palabra en todo el trayecto, mientras fingía dormir. No necesitaba su arrepentimiento ni quería sus posesiones. Solo pensaba en cómo deshacerme de ella y hacerle pagar por lo que le hizo a Dulce María. Al aterrizar, la flota de la familia Campos ya esperaba en la pista. Don Donato estaba allí y, al vernos juntos, sonrió con alivio. Qué bueno que volvieron, dijo dándome una palmada en el hombro, como un suegro orgulloso. Reí para mis adentros, padre e hija eran igual de ciegos. En la mansión Campos, el abuelo me esperaba apoyado en su bastón, con lágrimas en los ojos de la emoción. Más tarde, organizaron un banquete masivo, invitando a todos los parientes. María y yo estábamos en el centro como 2 marionetas, recibiendo felicitaciones. Ella disfrutaba el momento, aferrada a mi brazo con una sonrisa radiante. Yo mantuve una sonrisa falsa y perfecta durante toda la actuación. Durante el banquete, María anunció que la boda sería en una semana. Los invitados vitorearon. Miré su sonrisa de triunfo y mis ojos se enfriaron grado a grado. ¿Boda? María, ¿de verdad crees que saldrás ganando? Me amenazaste usando a Dulce María, y esa es una deuda que aún no hemos saldado. El juego acaba de empezar. Por la noche, me asignaron la habitación de al lado de la suya. Ella quiso que durmiéramos juntos, pero la rechacé tajante. María, no abuses. Aceptar casarme ya es mi mayor concesión. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero cedió. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué un microcomunicador que Rigoberto me había pasado a escondidas antes de subir al avión. Presioné el interruptor. Jefe, la voz de Rigoberto respondió al instante. Actúa, fue lo único que dije. Entendido, jefe, respondió él con una mezcla de excitación y sed de sangre. En el silencio de la noche, mientras todos dormían, comenzó una guerra comercial contra el grupo Campos. María, crees que has ganado, pero pronto sabrás lo que se siente caer desde el cielo hasta el infierno. Días después, Rigoberto me informó que el grupo Campos estaba a punto de caer en bancarrota. Excelente. Por algo fuiste el mejor aliado de María en la historia original.
Me alegra haberle arrebatado todo a esa loca. El día de la boda. Cuando por fin me dispuse a entrar al salón, los invitados nos esperaban para el gran momento. Mis padres estaban sentados con la mirada vacía. Al fondo vi a Dulce María. Su silueta brillaba bajo las luces del salón, como si todo el lugar se hubiera detenido para enmarcarla. Corrí hacia ella con el corazón desbocado, dispuesto a abrazarla, pero entonces lo vi, a su lado había otro hombre rodeándola con sus brazos, demasiado cerca, demasiado íntimo. El golpe fue brutal. Me quedé pasmado, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La música festiva del salón se volvió un murmullo lejano, y las risas de los invitados me parecían ecos burlones. Justo cuando iba a preguntarle qué estaba pasando, una mano firme me detuvo. Era don Donato. Tranquilo, hijo, dijo con una sonrisa cargada de misterio. Tengo una sorpresa preparada con María. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa podía justificar lo que acababa de ver? En mi mente solo había una imagen, Dulce María, con otro hombre. ¿Por qué estaba con él? ¿Qué había ocurrido en mi ausencia? Tuve que contenerme, guardar las apariencias frente a todos los invitados que nos observaban. Pero la confusión me quemaba por dentro, y cada segundo que pasaba sentía que la realidad se me escapaba de las manos. Pero antes de darme cuenta, unas manos me jalaron con fuerza. Era Rigoberto, su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos reflejaban una mezcla de urgencia y miedo. Jefe, qué bueno que está a salvo, sígame, tenemos que salir de aquí, susurró, casi temblando. ¿Por qué la familia Campos celebra la boda en lugar de preocuparse por la empresa?, pregunté con el ceño fruncido, incapaz de ocultar mi desconcierto. Rigoberto dudó un instante, bajó la mirada y finalmente habló con voz grave, jefe, lo siento. Al adquirir las acciones del Grupo Campos todo parecía ir mejor de lo esperado, pero una fuerza misteriosa nos repelió. Nos obligaron a retirarnos y perdimos el capital invertido. Actualmente el Grupo Pérez apenas comienza a recuperarse. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mi mente ardía con preguntas, pero solo una salió de mis labios. ¿Y qué pasó con Dulce María? Rigoberto tragó saliva antes de responder. Dulce María tiene un compromiso con su prometido designado por su familia. El día antes de la boda lo buscó, y como usted estaba dentro de la mansión, terminó casándose con él. Me quedé petrificado. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo era posible que Dulce María? Jefe, sígame, insistió Rigoberto con voz firme. Arreglé una habitación para que pueda verla y que ella misma le explique. Lo seguí con pasos pesados, cada uno más difícil que el anterior. Al llegar, Rigoberto se quedó parado en la puerta, como si no quisiera entrar. Dentro, sentada en una silla, estaba Dulce María. Sus ojos agraviados me atravesaban mientras las lágrimas corrían por su rostro. Corrí hacia ella, desesperado por abrazarla, pero justo en ese momento sentí un frío punzante atravesar mi abdomen. El dolor me paralizó. Al apartarla, vi que sostenía un arma blanca manchada con mi sangre. Mi respiración se quebró. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que Dulce María? Antes de caer, alcancé a distinguir una silueta familiar, el joven que la había abrazado en el salón. Sin poder pronunciar palabra, solo la observé mientras ella lo besaba apasionadamente. Mis lágrimas corrían, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Entonces Dulce María me miró y se acercó con una sonrisa cruel. Tú no eres mi Juan, solo eres un impostor que le arrebató la vida. Ya sé toda la verdad. Me dio una cachetada que me devolvió a la realidad. Justo en ese momento entraron María y, detrás de ella, Rigoberto. Dulce María se acercó a María y exclamó con una sonrisa triunfal, Señorita María, he cumplido con mi tarea. ¿Estás satisfecha? El impacto me dejó sin aire. ¿Cómo era posible? Dulce María me miró de nuevo, con esa sonrisa que ahora me resultaba desconocida. Todo esto fue planeado. Siempre estuviste en la palma de la mano de María. Rigoberto avanzó lentamente, con una expresión que mezclaba burla y desprecio. Jefe, o debería decir impostor. Acercarme a usted no fue casualidad. Todo esto fue planeado. Mientras usted estaba despreocupado, el Grupo Pérez fue absorbido por Nuestra Señorita María. Yo le daba reportes falsos y usted lo ignoraba todo. Además, esto no se pudo hacer sin la ayuda de Dulce María.
Ella fue quien lo mantuvo entretenido mientras nosotros actuábamos. María me observaba con una risa burlona, disfrutando cada segundo de mi caída. ¿Sabes algo? Al principio creía que eras Juan, pero luego descubrí que no lo eras. Mis lágrimas corrían sin control. La verdad se me presentaba con crudeza, y sus burlas me llenaban de rabia. Antes de darme cuenta, María terminó rematando mi esperanza de vida. Poco a poco, mi conciencia se despedía de mi cuerpo. Paralelamente. Sistema, autora, ¿cómo estuvo mi actuación? Le dije que, si engañaba a los personajes correctos, podría cambiar la trama. Autora, ya me suponía este resultado. Esa mentira, esa explicación tan burda que le diste, fue tan fácil que te creyera. Sistema, es una pena que no hayan confiado en su protagonista y lo hayan matado con sus propias manos. Autora, como ganaste esta apuesta, te concederé un favor. Sistema, quiero. Pero antes de que el sistema pudiera revelar su deseo, una voz grave y poderosa resonó en la matriz central, como un trueno que sacudía los engranajes invisibles del mundo. Desgraciados. ¿Cómo pudieron manipular a Dulce María? ¿Cómo se atrevieron a convertirla en un peón dentro de su juego? El eco de aquella voz apenas se apagaba cuando la autora, con calma inquietante, abrió el libro que llevaba en sus manos. De sus páginas brotaron símbolos luminosos, arcanos que flotaban en el aire como constelaciones vivas. Los signos se arremolinaron alrededor del transmigrador y, antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, su cuerpo se desvaneció en un destello. Sistema, autora, ¿qué pasó con el transmigrador? ¿Acaso usted lo usó como? Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la autora lo interrumpió con voz firme, solo reinicié su historia. Ese transmigrado cumplió su papel. Le daré la oportunidad de convertirse en energía para el siguiente viajero. El sistema procesaba aquellas palabras con lentitud, como si cada sílaba pesara toneladas en sus circuitos. Finalmente preguntó, con un tono cargado de sospecha, ¿acaso usted los usa para? La autora lo miró con una sonrisa que se dibujaba lentamente en su rostro, una sonrisa que contenía tanto misterio como crueldad. No digas nada. Nuestros espectadores lo descubrirán pronto. Las páginas del libro se cerraron con un chasquido seco, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier revelación.